Hablemos de resistencia. La resistencia siempre la asociamos con la oposición a algo. Es decir, en términos generales, decimos que hay resistencia a tal o cual cosa. En física, la resistencia la asociamos a oposición al movimiento de un objeto. En este caso, observamos que hay un niño tratando de mover una caja, de hecho la está moviendo, pero se observa que él ejerce cierta fuerza para moverla, la mueve, pero en ese movimiento tiene que gastar una energía. Entonces, ahí cuando vemos la palabra push, es presión, él tiene que presionar, tiene que ejercer un esfuerzo. Ahora, cuando hablamos de electricidad, la resistencia eléctrica es la dificultad que pone un conductor al paso de la corriente. Aquí en este caso tenemos un bombillo de 1,5 voltios que a través de un conductor es alimentado por una batería. Esa batería suministra los electrones, producto de la diferencia de potencial que existe en sus bordes o en sus bornes, alimenta el bombillo y esa energía que se gasta para alimentar el bombillo, de ella hay un porcentaje que mayor o menor dependiendo del conductor que se pierde. Se pierde ¿por qué? Porque hay una oposición al paso de la corriente y esa oposición se traduce en esfuerzo y ese esfuerzo lo ejercen los electrones entregando parte de la energía cinética que lleva. Aquí estamos representando un tubo con un émbolo. Se ve que el voltaje es el que mueve los electrones, el que los propulsa, que constituyen la corriente eléctrica. Y esa corriente eléctrica es tratada de tener por una resistencia. Este es un símil mecánico que podríamos asociar al símil eléctrico. Voltaje es presión, es fuerza, corriente es movimiento y resistencia es oposición a ese movimiento. Ahora, esa resistencia se transforma en pérdida de energía. Como podemos visualizar en esta figura, donde hay un cable que se representa por la franja amarilla con una flecha indicando el movimiento de la energía o el movimiento de la corriente, donde hay una energía de entrada al cable, donde se lee power in, y hay una energía de salida que aquí se denomina power out. La energía de entrada es mayor que la energía de salida y esa pérdida, en este caso, aparece como pérdida de energía por calor, o lo que es lo mismo, lo que se indica como power lost in heat, es decir, energía perdida en calor. Entonces vemos que hay una caída de voltaje o caída de energía potencial, porque evidentemente esa parte de esa energía se perdió en el trayecto, y eso lo vemos normalmente en la práctica cuando tenemos un tablero, como el que aparece en la figura, y hay una toma ubicada a 10 pies de longitud, y hay otra salida a 100 pies de longitud. La primera es más pequeña, la longitud a cubrir, y se puede esperar una caída de 3 voltios, es decir, de lo que tiene el tablero, de los 120 voltios llegarían 117.
En el segundo caso, como el trayecto es más largo, es decir, hay que mover más electrones para llegar al punto, se pierde más energía y podríamos tener una caída de 10 voltios, de tal forma que en el toma corriente podríamos apenas tener 110 voltios. Entonces la resistencia la asociamos con oposición al paso de la corriente y la asociamos como pérdida de energía. Es decir, la corriente se transmite, pero evidentemente en ese proceso de transmisión, como el conductor no es ideal, hay una pérdida. Esa propiedad física es medible, al igual que es medible la corriente y el voltaje, y se denomina resistencia eléctrica. Continuando con el tema de resistencia eléctrica, es importante que entendamos que la corriente eléctrica, es decir, el desplazamiento de los electrones, no es en línea recta, como idealmente pudiese imaginarse. Y en la figura animada se muestra el movimiento convencional y el movimiento real. El movimiento convencional se estableció en un principio de los árboles de la electricidad como eran de cargas positivas que iban hacia la carga negativa. Sabemos realmente hoy en día, a raíz de todas las investigaciones, que el flujo de corriente o el flujo de electrones es evidentemente del polo negativo hacia el polo positivo, ya que estos electrones, los electrones son los que tienen capacidad para movilizarse y no los protones que están en el núcleo. Entonces, producto de este movimiento de electrones, que no es en línea recta, se producen estos choques con los átomos que consiguen en su trayectoria y originan este tipo de movimientos que podemos observar en la segunda figura animada. Es decir, el electrón rebota, se regresa por efectos del campo eléctrico aplicado y completa ruta, pero en forma de zigzag. Este retardo que sufren los electrones, esta oposición a su movimiento, es lo que se llama resistencia eléctrica, que utilizamos para esquemas, cuando esquemáticamente se va a diseñar un circuito, pues la corriente o la resistencia eléctrica se representa esquemáticamente por esa figura que vemos en forma irregular. Y cuando nos referimos a su valor, al igual que para los amperios se utiliza la A mayúscula, o para los voltios la B, en este caso se utiliza la letra omega. Y entonces, bueno, un ohmio, la unidad respectiva de resistencia eléctrica, es el valor que corresponde a la relación entre los voltios aplicados y la corriente que circula. Entonces, un ohmio es cuando al aplicar la fuerza de un voltio circula un amperio, es decir, un amperio de corriente, un voltio de diferencia de potencial, y el resultado de la división me da ohmio. La resistencia eléctrica se representa esquemáticamente de esta forma, indicando que el recorrido de la corriente no es un recorrido cómodo,
sino que es un recorrido que tiene sus dificultades, pues no es una línea recta. La resistencia se puede medir partiendo del voltaje y la corriente. Ahí vemos un circuito donde hay una resistencia alimentada por una batería. En el circuito se coloca un amperímetro y ese amperímetro mide la corriente, a la vez que un voltímetro en los extremos de la resistencia mide la caída de potencial, o lo que es lo mismo, el voltaje. Nosotros calculamos resistencia numéricamente al dividir ese voltaje medido entre esa corriente medida. Voltaje evidentemente en voltios y la corriente en amperios. Aquí en este triángulo aparece la forma como se relacionan estas tres variables, que son básicas, y cómo, conociendo dos de ellas, se puede calcular la tercera. Los materiales óhmicos, como el cobre, el aluminio o la plata, entre otros, presentan una relación lineal entre corriente y voltaje. Es decir, aumenta el voltaje y aumenta la corriente a la misma proporción. Si graficamos la corriente medida versus el voltaje, obtenemos una línea recta. Y la pendiente de esa línea recta es la resistencia. Bien, pero esto funciona para una temperatura constante. Al variar la temperatura, la resistencia es sensible a la temperatura y esta relación lineal no se mantiene. Es decir, si yo mido la resistencia a 30 o a 40 o a 50 grados o a 60, cualquier valor, no puedo encontrar linealidad en los valores medidos si no están referidos a la misma temperatura. En contraste con los materiales óhmicos están los no óhmicos. Son aquellos en que esa relación entre la corriente y el voltaje no es lineal. Caso del silicio y el germanio, entre otros. Eso no implica que esto sea bueno o que sea malo. Puede ser bueno para unos propósitos y malo para otros. En este caso la curva se representaría de esta manera, y aquí nos está indicando que cuando aumenta el voltaje en una proporción, la corriente aumenta en una cantidad mayor. Y esto tiene muchas aplicaciones en el campo de la electrónica. Entonces vemos que los materiales óhmicos, entre ellos los metales descritos, cumplen con esta relación, lo cual nos permite predecir la resistencia, predecir la corriente y predecir el voltaje en función de unos parámetros establecidos. Cuando circula corriente por un conductor, se genera calor. En la práctica observamos la imagen de una batería que alimenta un bombillo y cuando cerramos el circuito, es decir, que circula una corriente eléctrica o un flujo de electrones que pudiese incrementar la temperatura del conductor y evidentemente la del bombillo, porque
El efecto sobre el bombillo es desprender luz y calor. Básicamente desprender luz, pero el calor está asociado pues a ese proceso. Hablamos de los bombillos tradicionales. Ahora, ¿por qué se genera ese calor? Los electrones se mueven continuamente, ya sea alrededor del núcleo, los electrones que están ligados al núcleo, o los electrones libres, los que no tienen ninguna atadura con el núcleo. Entonces esos electrones son los que producen la corriente eléctrica y al ser sometidos a un campo eléctrico, si hay una diferencia de potencial, esos electrones tienden a acelerarse y a producir la corriente eléctrica. Pero en su trayecto van a encontrar el obstáculo de los átomos. Entonces, al impactar con esos átomos, le transfieren parte de esa energía cinética o esa energía de movimiento y se convierte en energía calórica si los átomos vibran y eso se traduce en calor. Ahora, ¿qué produce la vibración? Esa vibración lo que produce es un incremento de temperatura. Aquí tenemos una representación gráfica donde hay un voltaje, que es lo que impulsa al paso de esta figura. El voltaje efectúa su trabajo, digamos, genera ese empuje, esa fuerza. Eso da origen a una corriente, pero por el otro lado hay una resistencia que va aumentando y ese aumento es lo que produce que se dificulte el paso de los electrones, en este caso simulado con figuras. Ese es el esquema. Circula corriente, que es flujo de electrones. Esos electrones tienen una energía cinética, impactan a los átomos vibran y esa vibración hace que se entorpezca más la ruta de los electrones. Entonces, realmente, ¿qué significa? Que al entorpecerse la ruta de los electrones hay una mayor oposición y por tanto decimos que se incrementa la resistencia eléctrica, es decir, la resistencia al flujo de electrones. Aquí se puede simular lo que es la resistencia, donde vemos en este tubo de ensayo, vemos un émbolo, que es el voltaje que empuja, los electrones tratando de moverse, generar una corriente y una resistencia que se opone al libre movimiento de esos electrones. En la práctica, ¿en qué se traduce esto? Aquí tenemos una representación donde el eje vertical representa la corriente y el horizontal el voltaje. Vemos que a baja temperatura la resistencia es una resistencia normal, es la relación entre el voltaje y la corriente, pero cuando aumenta esa temperatura, ya esa linealidad que vimos a baja temperatura ya no se presenta. ¿Por qué? Porque esa resistencia aumenta. Aumenta en la medida que aumenta la corriente y genera el calor, que no es sino vibración de los átomos que se oponen al paso libre de los electrones. Aquí lo podemos ver en esta flecha
indicamos la zona de baja resistencia y aquí indicamos la zona en esta segunda flecha de alta resistencia. Entonces, conceptualmente, la resistencia eléctrica aumenta con la temperatura del conductor, no importa cuál sea, porque esa energía cinética que tienen los electrones en su movimiento se transmite a los átomos con los cuales se encuentran en su trayecto, hace que los átomos vibren y sigan obstruyendo el libre flujo de electrones. La temperatura no es la causa del aumento de la resistencia, como habíamos comentado, que la resistencia aumenta con la temperatura. Realmente eso es una expresión que no es correcta, porque la resistencia aumenta con la vibración y la temperatura es una consecuencia medible de la vibración. Es decir, la temperatura lo que indica es el grado de la vibración. En la medida que la temperatura se incrementa, nos está indicando que la vibración es más intensa. Lo que pasa es que la vibración no se puede medir, sino a través de una variable indirecta, en este caso que es la temperatura. Se mide la temperatura como consecuencia de la vibración y eso es lo que se utiliza como referencia. Veamos cómo visualizar esto, ¿no? Dijimos anteriormente que los electrones en su ruta se consiguen o se topan con los átomos, les transmiten parte de la energía cinética que lleva y se convierte en vibración. Esa vibración se mide en forma de calor. Aquí vemos en primer término la estructura del material y después vemos en segundo lugar cómo los átomos pueden vibrar, cómo su separación, cómo la separación entre ellos no es una separación que se hace y se mantiene fija, sino que está continuamente en movimiento. Si se acercan, se alejan, se acercan, se alejan. En fin, es un proceso que se convierte en un obstáculo para el electrón cuando sigue su trayectoria. Entonces, la temperatura es una consecuencia de la vibración de los átomos. No es que la temperatura de por sí nace sola, sino que es una consecuencia. Por supuesto, como lo hemos comentado, esta vibración es la que obstaculiza el libre movimiento de los electrones. Y como tal, la medición que tenemos de esta situación es que hay un incremento de la temperatura. Aquí está la gráfica, donde la temperatura sigue siendo una medición indirecta. Ahí está la resistencia y vemos cómo la proporcionalidad o el incremento de la resistencia con la temperatura. Entonces lo que queremos significar con esta figura celebrándolo es que entendamos que la expresión que la resistencia aumenta con la temperatura es una forma de decir que la resistencia aumenta con la vibración de los átomos, la cual está asociada al movimiento de los electrones, y que se usa la temperatura como medida indirecta porque hay una relación que veremos más adelante entre resistencia y temperatura.
Después de haber discutido y analizado lo que es la resistencia eléctrica y de qué depende, y que la resistencia eléctrica, si bien es inevitable en los conductores por su misma naturaleza, se busca siempre o se busca mayormente que la resistencia eléctrica sea la adecuada para que las pérdidas, como se vio anteriormente, no sean elevadas. Eh, la calidad del conductor o la resistencia del conductor se mide para ver su valor y determinar si está dentro de los estándares establecidos. La ecuación que se utiliza es muy simple. La resistencia vimos que es el voltaje sobre la corriente, es decir, se sabe el voltaje que se aplica, se mide la corriente y producto de esa relación se obtiene la resistencia eléctrica. Para nuestro caso, imaginemos un conductor 500 cc 1000 que queremos medirle la resistencia eléctrica para ver si está dentro de los estándares establecidos. Esa medición se lleva a cabo en el laboratorio con un puente de Thomson. Laboratorio porque tenemos que tener la temperatura controlada y se vio que la resistencia evidentemente es sensible, no es sensible al calor que se produce debido al movimiento de los átomos. Inclusive, aunque no circule corriente, hay cierto movimiento si el entorno tiene temperatura, porque hay una transmisión de esa energía calórica del entorno a los átomos. Entonces, el equipo que se utiliza es relativamente complejo y consta, como se vio anteriormente, de un circuito cerrado para medir la corriente y de un voltímetro que nos permite ver la caída de voltaje o la caída de tensión entre los puntos que estamos midiendo. Generalmente se coloca una muestra de algo más de 1 metro para que los extremos permitan cierta flexibilidad y la medición que se hace es de voltaje y de corriente. No se hace en forma manual, sino que se utiliza el equipo y el equipo es quien da los valores. Es un equipo que evidentemente se puede determinar su exactitud a través de patrones y lo que se busca es precisión en la medición, porque vemos que los conductores de mayor calibre presentan una resistencia baja como debe ser, y entonces estos valores son tan bajos que la precisión que se requiere para su medición es elevada. La temperatura, como comentamos, tiene que ser controlada y tiene que ser medida, porque el valor de la resistencia que se da o que se obtenga siempre va acompañado de la temperatura a la cual se midió. Entonces, con la relación de la resistencia igual al voltaje sobre la intensidad, un equipo lo suficientemente sofisticado que me mida el voltaje entre los extremos de la muestra y la corriente que está circulando, le da al equipo la información necesaria para que él nos dé automáticamente el valor de esa resistencia. No hay que perder de vista que en la medida que la resistencia es más elevada, va asociado con una mayor temperatura. La corriente que se hace circular es muy pequeña para que precisamente no produzca esas alteraciones en el conductor.
sino que prácticamente el calor que se desprenda por efecto de la corriente sea mínimo. El reportaje final de este cable, del 500 kc1000, luciría como lo que vemos en el margen izquierdo de la diapositiva. Su resistencia típica sería 0.0175 ohmios por kilómetro, que es una cantidad bastante baja, una cifra pequeña, que requiere de una gran precisión para obtenerla, y es aún más pequeña si partimos que la resistencia que realmente se mediría sería la segunda, sería los ohmios por metro. El equipo hace esa conversión a kilómetros y nos da este valor, que es un valor que sigue siendo pequeño, pero evidentemente 1000 veces más grande que el valor que está midiendo. Entonces, para que el equipo haga esa proyección, se requiere que el error sea mínimo. Entonces, esta es la forma como se mide en el laboratorio la resistencia. Un equipo especial, donde la tecnología está fundamentada en la simple relación de que resistencia y voltaje sobre intensidad, a una temperatura controlada, evidentemente para dar credibilidad a la temperatura que nos indica el termómetro colocado en el laboratorio, tiene que la muestra acondicionarse para que adquiera esa temperatura. Y para que sea uniforme, siempre se requiere cierto tiempo, una vez que se trae la muestra de campo, para que ella se estabilice. Entonces vemos, algunos equipos pueden hacer corrección automática con la temperatura porque la pueden sensar, otros equipos requieren que el cálculo y la corrección a esa temperatura sea manual. ¿Por qué esta resistencia es sumamente baja? Bueno, porque se trata de un conductor grueso que tiene una gran área, que tiene una longitud pequeña, que tiene una conductividad o una resistividad eléctrica de la cual hablaremos más tarde. Y la resistencia eléctrica, según esta ecuación que tenemos ahí, que es ρ por L sobre A, es proporcional a la resistividad y es proporcional a la longitud y es inversamente proporcional a la área. En términos prácticos, aquí vemos que la resistencia aumenta con la longitud, como es de suponer. Evidente, mayor longitud, mayor recorrido de corriente, mayor trabajo. Sección es inversamente proporcional a la sección. Mayor sección implica menor resistencia. Por eso es que para transmitir bloques de energía grandes se utilizan cables de mayor sección, 500, 750, 1000, etc. Entonces, esta ecuación habla de la conductividad o resistividad, habla de la longitud y habla del área o la sección del conductor. En cuanto a la sección, podemos establecer un símil con una tubería de agua. Evidentemente vemos una tubería con una restricción o un acortamiento del diámetro, y entonces la cantidad de agua que fluye es menor porque hay una mayor resistencia, y el otro tubo es mayor, por supuesto, el caudal, porque no tiene la resistencia que tiene el de menor sección. Entonces eso es la similitud para que se visualice la relación que se puede hacer entre el flujo de agua y el flujo de corriente. La conclusión para esto es que la resistencia se puede medir,
se requiere equipos relativamente sofisticados si se quiere obtener valores que sean precisos.